Ya. Hermano, déjeme consultar. ¿Recuerda cuándo empezamos a estudiar esta serie en 1 Timoteo? El año pasado. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿No se acuerda? ¿No? No. ¿Mayo? 29 de julio. 29 de julio comenzamos con la introducción y ya luego fuimos eh, estudiando capítulo a capítulo, ¿no es cierto? Verso a verso, esta hermosa carta que es primera de Timoteo. Solo tuvimos un paréntesis, o tuvimos algunos paréntesis. Por ejemplo, en octubre, para el mes de la Reforma, ¿se acuerda que tuvimos una serie llamada Una mirada bíblica al calvinismo? Bueno, quiero decir que este mes de octubre también queremos, en función del mes de la Reforma, tener una serie de estudios que tienen que ver con las 5 solas. ¿Ya? Las 5 solas. Entonces vamos a explicar qué son las 5 solas. Porque yo no sé si usted alguna vez escuchó hablar de las 5 solas. ¿Alguien escuchó hablar de las 5 solas? Levante la mano quien escuchó. Son poquitos, ¿no? No son muchos. Bueno, vamos a hablar de las 5 solas. ¿Qué son? ¿Qué significan las 5 solas? Así que si usted quiere saberlo, recuerde, en octubre, bien. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estamos llegando al final del estudio de la carta. De hecho, estaba mirando, no sé, hoy día vamos a estudiar desde el verso 11 en adelante, no vamos a llegar hasta el final. Usted sabe, es difícil para mí avanzar mucho. Entonces, creo que vamos a llegar solo hasta el verso 14. Pero sobre el verso 11, ¿su Biblia tiene algún título? ¿Me podrían mencionar el título que tiene su Biblia? La buena batalla de la fe. ¿Todos tienen el mismo título en esa sección? Capítulo 6, verso 11. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 11. ¿Sí? ¿Sí? Iván, tú tienes la Biblia Rairi, creo, ¿no? ¿Dice algo? Ya, ok, ok. ¿Y hasta el final hay algún subtítulo más? ¿Qué dice el 20? Ya. Y eso tiene que ver básicamente con que la Biblia que tiene Iván, que tiene comentarios de Rairi, ¿qué es lo que hace? Va subdividiendo en función del bosquejo sugerido de Rairi. ¿Ya? Probablemente si usted tiene la Biblia con comentarios o anotaciones de Warren Wiersbe, probablemente los subtítulos, los títulos, los subtítulos tienen que ver con el bosquejo sugerido de Warren Wiersbe. ¿Sí? Ahora, en nuestra Biblia, probablemente, o en nuestras Biblias mayoritarias, ¿no? Que no son necesariamente Biblias de estudio, probablemente, como decía, ¿no? En el 11 dice la buena batalla de la fe, y luego en el verso 20 probablemente dice encargo final de Pablo a Timoteo. ¿Sí? Y es porque el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está haciendo en estos últimos versículos? Desde el verso 11 en adelante. Empieza a dar estos últimos encargos. Pablo está terminando la carta, él sabe. Ahora, hermano, por favor, recordemos este punto, ¿no? Pablo escribió la carta inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No escribió lo que a él se le antojó, sino que lo que Dios quiso que él escribiese. Es lo que él quiso, lo que Dios quiere transmitir. El destinatario primario de la carta, ¿quién es? Timoteo, porque está dirigida a él. Pero los destinatarios secundarios, ¿quiénes son? En un sentido, todos nosotros, hermanos. Es cierto, Timoteo está ministrando en Éfeso, ¿no es cierto? En un principio como un delegado apostólico, luego con el tiempo vino a ser el pastor de la iglesia en Éfeso. No llega como pastor, llega como un delegado apostólico que va a corregir ciertas cosas. ¿Se acuerda? Hemos estudiado eso, ¿no? Llega a corregir ciertas cosas, perdón, que no se están haciendo de manera correcta dentro de la iglesia, pero él no llega como pastor, llega como un delegado, con la autoridad delegada de Pablo. Ahora, ¿qué es lo que hace luego con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Timoteo se queda en Éfeso y llega a ser eventualmente el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Ahora, el destinatario primario, Timoteo. Secundario, toda la iglesia de Éfeso. Pero también nosotros somos destinatarios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer esta carta y podemos extraer principios. ¿Se acuerda que así es como se llamaba nuestra serie? Principios de conducta en la iglesia que es la casa de Dios. Nosotros podemos extraer
de 1 Timoteo, estos principios de conducta, cómo debemos de vivir nuestra vida de fe en comunidad, en esta comunidad de fe que es la iglesia local. Mire, hermano, cuando yo hace un rato atrás estaba hablando acerca de querer salir a servir a otros lugares, lo que estoy diciendo de alguna manera es cómo nos vamos a relacionar nosotros como comunidad local de fe. Eso es lo que... Y cómo no solo nos vamos a relacionar nosotros como comunidad local de fe, sino además cómo queremos relacionarnos nosotros como comunidad local de fe con otros que están fuera de esta comunidad que es esta iglesia local. Por lo pronto entiendo que debo hablar despacio, ¿no es cierto? Esa debe ser mi conducta de ahora en más, me va a costar. Bueno, estábamos en eso, ¿no? Ya, avancemos mejor, avancemos. Vamos a capítulo 6, verso 11 en adelante. Mire lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, ya en estos últimos consejos para Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a ver hasta ahí nomás, así que dejémoslo ahí, hasta ahí por una cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Dejémoslo hasta ahí. Vamos a orar y después de eso comenzamos con el estudio bíblico. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y Señor, tú nos has escuchado mucho esta mañana, hemos cantado mucho y nos has escuchado mucho. Ahora necesitamos escucharte. Ahora necesitamos escuchar, Señor, tu palabra, escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra que estamos estudiando, sea quien arroje luz, quien ilumine nuestro entendimiento para poder comprender lo que ella nos enseña y cómo debemos de practicarlo. Lo pedimos, Padre amado, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Mire qué interesante cómo empieza el verso 11. Más tú, más tú. Creo que el más tú en un sentido contrasta lo que se viene diciendo hasta este punto con lo que se va a comenzar a decir desde este punto en adelante. ¿De qué viene hablando? ¿De qué viene hablando? ¿De qué venía hablando? ¿De qué hemos hablado las últimas 2 predicaciones antes de que viniese el pastor David la semana pasada? ¿Se acuerda de qué? De la piedad, pero más que de la piedad veníamos hablando de algo que tenía que ver con esto. Pablo le da consejos a Timoteo, le dice cómo identificar, ¿qué cosa? A los falsos maestros. A los falsos maestros. ¿Se acuerda que le da por lo menos 6 características que tienen los falsos maestros? Y déjeme decirle una cosa, estas características se reiteran desde el primer siglo de la iglesia hasta nuestros días. Las cosas no han cambiado mucho, no han variado mucho. Quizás en alguna iglesia o en algún grupo va a haber más énfasis en una cosa que en otra, pero las cosas no han variado mucho. ¿Y qué es lo que hace Pablo con Timoteo? Le dice, bueno, de alguna manera, introduce el tema y le dice, vamos a cambiar ahora de lo que venimos hablando. Va a haber un contraste en la idea. Más tú, sigue con una expresión que me gusta y que creo que lamentablemente se ha perdido mucho en nuestros púlpitos. Mas tú, oh hombre de Dios. Pablo hace un reconocimiento a Timoteo y lo reconoce. ¿Cómo qué? Como un hombre de Dios. Como un hombre de Dios. Y uno podría decir, pero ¿cómo? Timoteo era un hombre de Dios si era un joven, al cual no había que menospreciar. ¿Se acuerdan en el 1 Timoteo 4:2? Si ninguno tenga un poco tu juventud. No era un joven al cual menospreciaban. No, para Pablo no solo era un verdadero hijo en la fe común, capítulo 1, sino que además ahora le dice, tú eres un hombre de Dios. Y hermano, déjeme decirle una cosa, a mí me apena un poco sentir que desde los púlpitos se está hablando poco de los hombres de Dios. A veces disfrazado, escondido en una falsa piedad que dice que no, solo Dios merece adoración. Y es verdad, solo Dios merece toda nuestra adoración. Pero hombres merecen muchas veces el reconocimiento cuando son verdaderos siervos de Dios.
Fíjese que en Segunda de Reyes, una mujer sunamita ve pasar a un hombre cada cierto tiempo por la puerta de su casa. Lo ve pasar, ¿no? Un profeta llamado Eliseo. Y resulta que en un momento ella va donde su marido y le dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta de algo. Este hombre, este varón, pasa por aquí. Me doy cuenta que este varón es un varón de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa con él. Le pido, por favor, constrúyele un departamentito, un dormitorio adjunto a nuestra casa. Le vamos a poner una camita, le vamos a poner una mesa y cada vez que él pase por aquí le vamos a decir, ven, siéntate, descansa. Y lo hacen. Y Eliseo, con el tiempo, sigue pasando y la mujer lo llama, le invita. La mujer y su marido lo invitan y por favor siéntate, descansa, pasa un tiempo acá, come, ¿no es cierto? Relájate y luego sigues con tu labor. Y Eliseo tiene un siervo llamado Giesi y le dice a su siervo, ¿qué haremos por esta mujer que nos hace este favor? Giesi es bien despierto, ¿no? Empieza a mirar y decir, ¿qué es lo que le falta a esta mujer? Y a la mujer, y probablemente la mujer tenía todo, pero le faltaba algo que ella anhelaba, probablemente en su corazón, en toda su fuerza. ¿Qué le faltaba? Un hijo. No, o sea, es que lo que le pasa es que lo único que le falta es un hijo y hay un problema. Su marido es un hombre mayor ya, es un hombre mayor. Entonces, bueno, ahí viene la historia, ¿no? Eliseo va y le dice, bueno, de acuerdo al tiempo de la vida, de aquí a un año más, tú vas a tener un bebé en tus brazos, una guaguita en tus brazos. Por favor, no juegues conmigo. No te burles de mí. No, le dice, si no me estoy burlando. ¿Qué pasó al año? Tenía la guaguita en su. Ahora, ¿sabe por qué creo yo que muchas veces se ha perdido este concepto, esta idea de hombre de Dios desde los púlpitos? ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente con los años cada día van quedando menos hombres de Dios en la iglesia. Cada día son menos los hombres comprometidos con convicciones en las iglesias que amen y sirvan. ¿Cuántos hombres en las iglesias van porque tienen que llevar a su esposa? Van porque tienen que llevar a sus hijos. Y se han transformado en Uber, en choferes. Se han transformado en guardias. Pero no en hombres de convicción. No en hombres de compromiso con Dios y su palabra. Mire, déjeme decirle esto con mucha vergüenza, ¿no? Creo que lo he dicho otras veces. Último seminario, una semana y media antes de que comenzara el seminario, 580 mujeres inscritas. Y llegaron un poquito más probablemente. Última conferencia de varones. Todavía no sabemos cuántos llegaron. No hemos logrado determinar cuántos fueron. Pero no fueron más de 180. Algo pasa, ¿no? Algo pasa en la iglesia que la mujer es mucho más comprometida que lo que es el hombre. Me gusta como lo plantea Pablo a Timoteo, más tú, hombre de Dios. Timoteo, eres un varón de Dios, eres un hombre de Dios, no importa que la gente te vea como un hombre joven, que de pronto mayores no te quieran considerar porque quizás eres muy joven. He conocido pastores solteros que personas no los quieren considerar porque son solteros. ¿Cómo me va a dar un consejo un soltero? A veces los solteros tienen mejores consejos que los casados. A veces, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Digamos. Más tú, hombre de Dios, y sigue interesante lo que le plantea Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice? ¿Cómo sigue el texto? Huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles cosas, no? ¿De qué cosas Timoteo tendría que huir? Creo que, ya que está en directa relación con lo que enseñó antes, probablemente lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, huye de estas cosas que son cualidades características de falso maestro, para que no te identifiquen a ti como un falso maestro.
¿Se acuerda? No enseñe una enseñanza diferente, ¿no es cierto? No, confórmate a la doctrina sana, a la doctrina verdadera. Reconoce la piedad como el motivo y la fuente de tu enseñanza. No seas vanidoso, no seas orgulloso. Timoteo era un hombre joven. Hermano, la necedad está ligada al corazón del muchacho. No seas vanidoso, no seas orgulloso. No generes conflictos con tu enseñanza. No busques la pelea. No, es que yo quiero generar. Mire, hermano, déjeme decirle una cosa. Hay jóvenes que se han abanderado tanto con una doctrina de moda, sin profundizar, sin conocerla, que han llegado a dividir sus iglesias por evangelizar con esa doctrina de moda. Y se identifican más con aquel hombre que le da el nombre a la doctrina que con el Señor Jesucristo. Hermano, nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. No somos arminianos porque seguimos a Arminio. No somos calvinistas porque seguimos a Calvino. No somos, como decían algunos muchachos en la facultad hasta hace algunos años atrás, no somos macarturianos porque seguimos a MacArthur. No somos rairianos porque solo leemos a Ray. Como dijo Paul Washer hace algunos años, y él escribió una carta y dijo lo siguiente: el problema de mis seguidores no es Washer, son los washerianos. Se parece a los guachiturros, ¿no? Son los washerianos, porque no entienden la doctrina y han llegado a dividir en las iglesias. Y él tuvo que escribir una carta pidiendo perdón por lo que sus seguidores hacían. Pablo le dice a Timoteo: tu enseñanza no debe generar conflictos, no debe generar disputas, no debe generar peleas. Y lógicamente le dice: tu motivación deben ser las personas, no la plata, no el dinero. En un sentido, Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, huye de estas cosas, estas 6 cosas. Apártate de ellas, huye. Ahora, el huir no es un consejo malo. No es la primera vez, no va a ser la última vez que Pablo le va a dar el consejo a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 22, le dice: huye. ¿Pero de qué ahora? De las pasiones juveniles. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Que cuando tienen que huir, resisten. Y cuando tienen que resistir, huyen. No saben identificar aquellas cosas de las cuales hay que huir. Pablo sabe que hay cosas con las cuales no podemos batallar, no podemos pelear. ¿Sabe por qué? Porque vamos a perder esa pelea. Vamos a perder esa pelea. No te quedes. Estos días conversábamos en la facultad a la hora del almuerzo y alguien dijo lo siguiente, que hace años atrás los alumnos de la facultad, nadie de los que eran parte de la facultad, los alumnos de la facultad, esto es la dispensación pasada, ¿no? Cuando estudió Mauricio Vilche y todo ese lote de gente, no se podía ir al cine. Estaba expresamente prohibido ir al cine. Entonces los alumnos actuales pusieron el grito en el cielo inmediato y ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Y la respuesta era bien simple, ¿no? Usted en el cine no tiene control de lo que está viendo. Usted puede ir a ver una película de moda linda, preciosa, romántica, maravillosa. Yo vi Titanic, por ejemplo. Yo no tenía idea que el barco se hundía. Yo esa cuestión, pues, sorpresa para mí. Ver Titanic. Linda la película, ¿no? ¿Cuántos la vieron aquí? Sean honestos, levanten la mano. ¿Cuántos la vieron? ¿Cuántos fueron al cine a verla? Ah, no. Ahora, ¿se acuerda usted que, no quiero llevarlo a la escena, pero ¿se acuerda usted que más o menos en la mitad de la película hay una escena media complicada para nosotros los creyentes? ¿Se da cuenta por qué uno no puede, por qué estaba esta norma de no ir al cine? Porque una película romántica, una película histórica, una película con linda música y todo lo que se quiera, en medio de la película tiene una escena que ¿qué hace uno? Se tapa los ojos, ¿no? Y le pregunta al que anda con uno, ¿pasó?
Esa era la razón, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay cosas en las cuales uno no tiene control, hay cosas de las cuales uno, por más que pelee, por más que batalle, hermano, no va a ganar. Y Pablo lo entiende. Y Pablo por eso le dice a Timoteo, huye. ¿A quién le dice? Huye de estas cosas. Segunda de Timoteo le dice, huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles no tienen que ver solo con las pasiones sexuales, tienen que ver con pasiones personales. Hay hombres viejos que siguen teniendo pasiones, que no necesariamente son pasiones sexuales. Pueden ser otro tipo de pasiones, vanidad, orgullo, la necesidad de reconocimiento. Me da risa en la mañana cuando hermano Edgar decía, Bernabé era un hombre con misericordia. Pablo, no. Es que no, pues hermano. Samuel Peremillo dice algo interesante. ¿Se acuerda cuando Pablo dice que 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón? Y el Señor me ha contestado, bástate mi gracia. Algunos plantean de que el aguijón en la carne de Pablo tenía que ver con una enfermedad ocular. Cuando él se encuentra con Jesús, ¿no es cierto?, camino a Damasco, él cae y queda ciego, ¿se acuerdan? Entonces, algunos plantean que a partir de eso, probablemente Pablo quedó con un problema en sus ojos. Y que probablemente Pablo incluso era desagradable a la vista, porque probablemente sus ojos supuraban un líquido. ¿Sí? ¿De dónde sacaron eso? No sé. Es lo que algunos plantean, ¿no? ¿Sabe lo que plantea Samuel Pérez Millo? Y creo que tiene más sentido. Él dice probablemente Pablo era de mecha corta. Se enojaba rápido. Entonces no le costaba mucho entrar en conflicto con personas. Y se citan los problemas, ¿no? Yo recuerdo dos en este momento. Uno, con Bernabé, al principio del segundo viaje misionero. Llevemos a Juan Marcos. No, por ningún motivo. A ese pusilánime, traidor, cobarde, yo no lo. ¿Ya? Ahora, si tú lo querías llevar, llévatelo tú, pero nos separamos. Ya, nos separamos. No sé. Se peleó con Bernabé. ¿Y Bernabé qué lo que era? ¿Cómo era conocido? ¿De acuerdo, no? ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Era más bueno que el Pampo. Tranquilo. ¿Se iba a pelear con Pablo? No. Pablo se peleó con él. Un caso. Segundo caso, Gálatas. Dice que se enfrenta cara a cara con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro hacía cosas que no eran correctas. Cuando estaba solo con los gentiles, actuaba de una manera. Cuando llegaron los judíos, se sentaba con los judíos e ignoraba a los gentiles. Y cuando Pablo ve eso, hirió en rabia, ¿no? Y fue y lo encaró cara a cara. Después hay una tercera que no me acuerdo, pero dice, Samuel Pérez Millo dice, era mecha corta. Probablemente él le pedía al Señor, dame autocontrol. Y el Señor que le responde, bástate mi. ¿Por qué? Porque la gracia nos hace mirar a la gente de una manera que nosotros naturalmente no miraríamos. Si te vas a enojar con él, si lo miras con ojo de gracia, ya no te enojas. Quizás ahora le hablas de manera distinta. ¿Cómo vuelve? Huye de estas cosas. Le dice Pablo a Timoteo, huye de estas cosas. Pero me gusta cómo sigue, ¿no? Porque le dice, huye, y luego le dice, sigue. Una cosa que es interesante en la palabra de Dios es que la palabra de Dios nunca nos manda a sacar cosas de nuestra vida sin colocar algo distinto en nuestra vida. Solo voy a mencionar, usted búsquelo después y revise, haga la comparación. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 32, se muestra muy claramente este ejemplo. Fíjese, solo voy a mencionar algo por una cuestión de tiempo, porque ya que me entregaron tarde hoy día. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. ¿Se da cuenta? Despójense el viejo hombre, vístanse el nuevo. No es despójense en un sentido, desnúdense. Desnúdense de la ropa antigua para volver a vestirse ahora con una ropa nueva. Dios no dice desnúdense y quédense desnudos.
No, desnúdense y vístanse del nuevo. Y fíjese cómo sigue, ¿no? Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablar verdad. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Trabajar, haciendo con sus manos. ¿Se da cuenta que la Biblia siempre nos enseña, nos dice, mira, saca algo de tu vida, pero pon en su lugar otra cosa? Pablo hace eso con Timoteo. Le dice, huye de estas cosas. Y luego le dice, sigue. Y le marca la dirección correcta hacia donde tiene que ir. Esta es la dirección que tú tienes que seguir. ¿Y qué es lo que tienes que seguir? Bueno, le menciona algunas cosas, ¿no? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Fíjense que interesantemente, estas, por lo menos cuatro de estas 6 cosas que se mencionan acá, son parte del fruto del Espíritu, son un gajo del fruto del Espíritu. De los 9 gajos, ¿se acuerda que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo tiene 9 gajos? No son 9 frutos, son 9 gajos componentes de un mismo fruto. Bueno, por lo menos 4 de estas cosas, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, se mencionan también como gajos del fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que le está diciendo en un sentido Pablo a Timoteo? Timoteo, sé controlado por el Espíritu Santo. Huye de esto, huye de estas falsas enseñanzas, huye de estas falsas doctrinas, huye de estos falsos maestros, pero sigue al Espíritu Santo que va a producir en ti estas cosas. ¿Qué cosa? La justicia. La justicia. ¿Y qué es justicia? Simplemente para definir bien rápido. ¿Qué es justicia? Es la rectitud en las acciones. No solo es hablar bonito, es actuar bonito también. Hermano, voy a ser majadero. Yo muchas veces le he dicho este asunto, ¿no? Muchas veces hablamos tan lindo y actuamos tan feo. Nos llenamos la boca con ideas, con conceptos hermosos, con palabras lindas. Pero cuando hay que ponerla en práctica, ahí guateamos. Ahí fallamos. O sea, hermano, creo que se lo he dicho otras veces, ¿no? A mí hay un libro de la Biblia en particular al cual yo le arranco. No me gusta predicar ahí. No me gusta. ¿Cuál es? ¿Se acuerda? No se acuerda. Job. ¿Sabe por qué no? Porque cada vez que predico de Job me pregunto, ¿cuándo me tocará poner en práctica esto? Y me asusto. Me asusto. Yo le arranco a Job. Soy sincero en ese asunto, en ese punto. Yo le arranco al capítulo 1 de Santiago porque hay que ponerlo en práctica después. Pum. La justicia tiene que ver con esto, la concordancia entre lo que hacemos, lo que decimos, entre lo que somos y lo que hacemos. Efesios es una linda carta para hablar acerca de la vida del creyente, pero los 3 primeros capítulos, que son de aspecto doctrinal, nos dicen quiénes somos en Cristo Jesús, y los siguientes, los segundos 3 capítulos, nos dicen cómo debemos vivir aquello que somos en Cristo. Eso es justicia. Eso es justicia. ¿Alguien puede alcanzar la justicia de Dios? No, hoy día venía escuchando una linda alabanza en el auto cuando venía para acá y hablaba de eso, ¿no? De que nadie puede alcanzar la justicia de Dios porque la santidad de Dios es incomparable. Sin embargo, por Jesucristo somos justificados delante del Señor. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Podemos ser justos delante del Señor. La justicia, la piedad, bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? Es esa actitud que se satisface en la persona de Dios, que pone a Dios en el primer lugar de la vida. Ya hemos hablado de eso, así que no voy a explicar mucho más. La fe es la acción práctica de creer. Es vivir es vivir una fe de manera activa. Me gusta el título que le puso el hermano Evis Carballosa a su comentario de Santiago. Él puso este título, Santiago, una fe en acción. ¿Sabe por qué? Porque la fe que no es activa, no es fe. Es como la misericordia. La misericordia que no me mueve a hacer algo por aquella persona
por la cual estoy sintiendo misericordia, por la cual estoy teniendo misericordia, no es misericordia, es sentimentalismo. Es mero y es simple sentimentalismo. La verdadera misericordia me lleva a accionar, me lleva a hacer algo por aquel que está en necesidad. Dijimos, justicia, piedad, fe, amor. Más que una emoción. Es esa clase de amor divino, es esa clase de amor que me obliga, hermano, a tener una relación personal e íntima con Dios. Esa clase de amor. Esa clase de amor, tener una relación íntima y personal con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el objeto de amor del creyente. Nosotros como creyentes somos el objeto del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Pero el objeto del amor de un creyente siempre debe ser Dios. Primeramente, Dios. Suficientemente, Dios. Él. Amor. Paciencia. ¿Y qué significa paciencia? Resistir de manera perseverante en medio del sufrimiento. Ser un siervo de Dios no nos exime de dificultades, de problemas, de tristezas, de pena. No nos exime de eso. Pero ser pacientes nos ayuda a entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Él nos va a sacar adelante. Me gusta como dice, creo que, hay que confirmar, no me acuerdo si es primera o segunda, creo que es segunda. No era segunda. 1 Corintios 10:13, me gusta, perdón, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Me gusta ese texto, que me recuerda algo, fiel es Dios, fiel es Dios. Estoy pasando un tiempo difícil, estoy pasando un tiempo de prueba, estoy pasando un tiempo de dificultad. Todos pasamos por tiempos así. Pero Dios no nos deja ahí. Dios no nos deja ahí. Él siempre nos tiende la mano porque no estamos solos. Aún en medio de ese tiempo de dificultad, Él está con nosotros. La última cosa que dice Pablo le dice a Timoteo que debe seguir, que es mansedumbre. Y la palabra mansedumbre se podría traducir como gentileza, amabilidad. Hermano, es seguir el ejemplo de Cristo. Él dijo que Él era manso y humilde. Imitadme que soy manso y humilde de corazón. Nosotros debemos seguir ese ejemplo. Recuerde que la mansedumbre no era una virtud en los tiempos bíblicos, era un defecto, era una, ¿cómo se dice? Una debilidad. ¿Por qué? Porque era la actitud que se esperaba de un esclavo, era la actitud que se esperaba de un siervo, no de un señor. Y que el Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, el Dios del universo, viniese y dijese, soy manso y humilde, cambia por completo el concepto, el paradigma. Que Pablo le diga a Timoteo, sigue la mansedumbre, sea amable con la gente. Me gusta algo que a veces dice mi esposa, que probablemente las hermanas lo han escuchado más de alguna vez. ¿Cómo es? Sea amable, sonría, salude, sea amable. Hermano, ¿sabe cuántas cosas podrían cambiar aún en nuestra iglesia si nosotros asumiésemos esa actitud de sonreír, saludar, ser amable? Sería lindo, ¿no? Corazón alegre hermosea el rostro. Una persona, hasta yo me veo bonito sonriendo. Y eso que a mí me cuesta sonreír, usted sabe, ¿no? No me cuesta saludar. Yo sé que hay algunos, alguien me ha dicho por ahí, pastor, yo sé que usted es de agarrar, apretar, de... Sí, me dice, yo no, y yo lo noto, ¿no? Porque hace así.
me estira la mano y se echa para atrás. Hay otros que simplemente... Yo trabajé en un lugar donde sufría porque a veces estaba en la guardia y tenía que abrir un portón y tenía que ver pasar a gente en los autos sin bajar el vidrio. No se les puede salir el aire acondicionado, ¿no? Y pasaban mirando para adelante, ni siquiera sin mirar, ni siquiera mirarme a mí. Y yo pensaba, ¿qué onda? La verdad que le gané algo en la mano. Hermano, ser manso tiene que ver con esto, ser amable. Mostremos mansedumbre entre nosotros. Seamos amables. Sigamos, sigamos. Como dije, Pablo le dice a Timoteo, huye, pero sigue ahora estas cosas. Sigue en esta dirección, que es la dirección correcta. Verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué hora es? Ya, nos vamos a quedar aquí, ¿no? ¿Cuántas guerras son buenas, hermano? ¿Hay alguna guerra buena? No, no. ¿Hay alguna batalla buena? ¿Sí o no? Solo es la buena batalla de la fe. ¿Sabe por qué? Porque aquí no hay heridos, aquí no hay muertos. Nadie resulta muerto cuando pelea la buena batalla de la fe. Nadie resulta herido cuando pelea la buena batalla de la fe. ¿Lo vamos a pasar siempre bien peleando la buena batalla de la fe? No. ¿Pero vamos a sufrir pérdidas? Tampoco. Fíjese que lo peor que podría pasar cuando nosotros peleamos la buena batalla de la fe es que un inconverso no crea. Pero ese hombre ya está condenado, ya ahí no tengo nada que hacer, porque ya está condenado porque no ha creído. Pero podría pasar lo contrario, ¿no? Que un inconverso crea y sea salvo. Spurgeon, usted sabe, este hombre predicador inglés, dijo una vez lo siguiente. Mire, déjeme leerle lo que dijo Spurgeon, es interesante lo que... Si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno sobre nuestros cuerpos. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos en torno a sus rodillas, implorando porque se queden. Si el infierno ha de ser llenado, al menos que lo sea con nuestras exhortaciones, y que nadie vaya allí sin haber sido avisado, y sin que nadie haya orado por estas personas. Lamentablemente el infierno se está llenando de personas que nunca escucharon el Evangelio, porque quienes teníamos que compartirlo, guardamos eso. Ayer las hermanas salieron aquí cerquita, ¿no? A tener una actividad evangelística, linda actividad. Iban a regalar ropa, esa era la excusa. El verdadero sentido, el verdadero propósito era compartir el Evangelio. Y entiendo, vi fotografías de personas que estaban compartiendo el Evangelio, ¿no es cierto? Que estaban hablando del Señor con otros. Pero, hermano, déjeme decirle una cosa. Yo no es que lleve una lista. Quiero ser claro con usted en esto que le voy a decir. No es que yo lleve una lista donde voy pasando la lista. Pero en los años yo me he dado cuenta que siempre son las mismas personas las que asisten a este tipo de actividades. Y también me he dado cuenta que hay personas que nunca han salido siquiera a entregar un folleto. Yo no estoy pidiendo que salgan a predicar el Evangelio, que se tomen 5, 10, 15 minutos con una persona. Pero hay personas que nunca han entregado. A lo mejor lo hace de manera privada. Y si lo hace de manera privada, perdón hermano que lo estoy planteando así, ¿no? Pero de forma pública, como iglesia. Hay personas que yo nunca he visto. De las veces que hemos salido, nunca les he visto. Spurgeon decía, ¿no? Que el infierno no se llene sin que nosotros hagamos nada. Pues nosotros tenemos una responsabilidad, a nosotros se nos dio una gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos.
que son las dos partes, ¿no?, de la Gran Comisión. Como decía, lamentablemente hoy por hoy hay cada día menos creyentes dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Esta batalla es una lucha continua, no es una lucha que termina. Una cosa que me olvidé decir, que me olvidé mencionar, es que tanto la palabra huye como la palabra sigue, y un poquito más adelante en el verso 14, guardes, son palabras que tienen la conjugación verbal, se llama así, es un presente continuo. ¿Y qué significa que sea un presente continuo? Que es una acción que se está realizando ahora, pero que no se detiene, que sigue. ¿Por qué? Porque huir hoy no significa ni me garantiza que mañana voy a huir. Seguir hoy no me garantiza que mañana voy a seguir. Que guarde hoy no significa que mañana, no me garantiza que mañana guarde. Es algo que tengo que hacer todos los días, a cada instante, a cada momento. Eso es. Pero además tiene otra característica, la forma, la conjugación verbal que tienen estas tres palabras. Una que son presentes continuos y lo otro que son imperativos, que están con voz imperativa. ¿Qué significa esto? Es un mandato. No es algo que yo puedo determinar si lo hago o no lo hago. No, hoy día no tengo ganas. No, cuando usted no tiene ganas hoy día y no lo hace hoy día, está en desobediencia. Si la desobediencia es un pecado. Es un pecado. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, y le dice algo, echa mano a la vida eterna. No es que eches mano a la vida eterna hoy día para que seas salvo, porque si no echas mano a la vida eterna hoy día no vas a ser salvo, y sabemos que la salvación no se pierde, sino que disfruta, aprovecha esta garantía que tienes, eres salvo por toda la eternidad, nadie te va a quitar eso, por lo tanto no vas a sufrir pérdida en esta buena batalla de la fe. Disfrútalo, aprovecha, que eso sea tu aliciente, que eso sea tu confianza. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué será esto, la buena profesión? ¿No? Los más antiguos tal vez recordarán. Tal vez. Los más antiguos. Antiguamente se hablaba, ¿no? Cuando se predicaba el Evangelio y una persona manifestaba tomar decisión por Cristo, ¿qué se decía? Hizo una profesión de fe. ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes esa expresión? Hizo una profesión de fe. Creo que habla de eso. Creo que esta profesión que se menciona aquí, creo que tiene que ver con la manifestación, la intencionalidad de, de, eh, de creer en Cristo. Pablo le está haciendo un recuerdo a Timoteo. Mira, Timoteo, cuando tú creíste en Cristo, esto fue evidente a la gente que te rodea. Tanto es así, te recordará que cuando Pablo está iniciando su segundo viaje misionero con Sila y pasa por la ciudad donde vivía Timoteo, ¿qué es lo que le dice la gente de la iglesia a Pablo acerca de Timoteo? Es un buen hermano. ¿Recuerda que dice que daban buen testimonio de él? Por lo tanto, como daban buen testimonio de él, ¿qué es lo que hace Pablo con Timoteo? Lo toma, lo circuncida y lo lleva con él en el segundo viaje misionero. ¿Por qué? Porque su profesión de fe, su decisión de fe había sido algo evidente para la gente que le rodea. Hermanos, no voy a poder llegar hasta el verso 14. Me voy a quedar pegado ahí. Pero déjeme simplemente hacer una pregunta. Su profesión, esta buena profesión, ¿es evidente en su vida? La gente que le rodea, la gente que le acompaña, que vive con usted, ¿podría ser un buen testigo, dar un buen testimonio de su profesión de fe? Su esposa, sus hijos, sus hijas, podrían decir, sí, efectivamente, este hombre que usted ve acá es un varón de Dios. Es un hombre de Dios. Usted varón de Dios, usted varón, podría decir, mi esposa verdaderamente es una mujer de Dios. Que sigue estas cosas, ¿no? La justicia, la fe, el amor, ¿qué más era? La mansedumbre,
Bueno, no lo eso es bueno. ¿Será que podrían dar testimonio a nosotros? Vamos a orar, vamos a terminar.